3 secretos ocultos de la película Operación Cacería de 1993 que debes de saber y yo soy Renerdo, comenzamos. Número 3. ¿Sabes que esta película realmente no era como la viste en los cines? Como todos sabemos, esta película fue dirigida por el director en ese momento tan famoso de Hong Kong llamado John Woo, quien por cierto rechazó el guión de Contracara de 1997 para dirigir esta película como su primera película en Estados Unidos. Y esto fue porque simplemente al director no le gustaba la ciencia ficción, pero curiosamente 4 años más tarde cambió de opinión y dirigió la película de Contracara en 1997. Pero en este caso Universal realmente tenía bastante miedo del inglés limitado del director John Woo, dado que pensaban que podría ser algún problema en el set, así que contrataron a otro director también bastante conocido por todos nosotros, es decir, el director Sam Raimi. En este caso para que simplemente supervisara el rodaje y reemplazara a John Woo si era necesario. Que a final de cuentas el director Sam Raimi no hizo nada y al contrario quedó bastante contento de haber trabajado con el director John Woo. Pero ¿qué crees, amigo? No todos acabaron tan contentos con el director John Woo en esa película, dado que resulta que la versión original de la película del director John Woo duraba casi 2 horas y se centraba más en el personaje de Foucho. Y obviamente Jean-Claude Van Damme y su editor se encerraron en una sala de montaje durante 2 días para reeditar la película, dado que el mismo Van Damme declaró que los espectadores pagaban para ver una película de Van Damme y no, en este caso, una película de Lance Henriksen. Así que realmente, como ves, la película original del director es bastante diferente a la película que vimos en los cines. Número 2, pero obviamente esto traería consecuencias, dado que tras el éxito nacional e internacional de la película, Universal Pictures y los productores Gene Hackman y Sean Daniels decidieron contactarse de nuevo con Jean-Claude Van Damme y con el director John Woo, en este caso para que volvieran a trabajar juntos en otra película de acción titulada en este caso La Sombra de la Muerte. Pero obviamente, amigo, debido a la difícil relación entre el director John Woo después de que le cambió básicamente su película, el actor Jean-Claude Van Damme obviamente dijo no gracias. Pero ¿sabías que originalmente en la película realmente el que iba a trabajar como actor de la película iba a ser Cole Russell? Pero Universal Pictures decidió no esperar al actor dado que tenía algunos compromisos anteriores, así que se decidió contratar al actor Jean-Claude Van Damme, quien curiosamente conoció a John Woo cuando se encontraba filmando Doble Impacto en 1991 allá en Hong Kong. Así que fue él realmente quien recomendó al director para esta película. Y número 1, ¿sabes que el director de fotografía de la película realmente tuvo bastantes dificultades en poder filmar varias escenas de tiroteos? Sobre todo en las escenas del almacén del desfile de Mardi Gras, dado que iluminar un espacio como ese con tantas formas y figuras y obviamente los cuales proyectaban sombras bastante extrañas era bastante difícil. Pero aparte el director John Woo le agregó otra complicación más, en este caso quería filmar todas las escenas en diferentes ángulos a la vez y a menudo también con cámara en movimiento, como obviamente se hacía en Hong Kong. Pero en este caso el productor apoyó realmente el estilo de filmación a considerar, dado que también era la forma más económica de poder filmar este tipo de escenas de acción. Así que en este caso la producción tuvo que construir un escudo antibalas para proteger a la cámara, pero obviamente también al camarógrafo, a la cual por cierto llamaron Wu Chuchu. ¿Y sabías que el número de muertes en esta película es de 34? Bueno, en este caso si incluimos también a la serpiente. Así que esto es cine, como diría el maestro. ¿Y a ti qué te pareció la película de Operación Cacería de 1993? Te leo en los comentarios. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias por el apoyo y te recomiendo este video con las 3 razones de por qué la película de Ghost Rider es realmente buena. Te leo en los comentarios. Gracias por el apoyo. Bye.